Buenas noches, mi nombre es Eduardo Jiménez García y ahora hablando en el tema lo intrínseco de la ética, en el subtema la conducta, responsabilidad y conciencia vamos a hablar acerca de lo que conlleva este tema. Como primer tema hablaremos sobre lo que es la conducta. La conducta se puede definir como la realización de cualquier actividad en la que esté implicada una acción o un pensamiento o emoción. El término conducta humana se utiliza para describir las diferentes acciones que ponemos en marcha en nuestra vida diaria. La RAE define la conducta como la manera con la que los hombres se comportan en su vida y acciones. Algunos factores asociados con la conducta son la personalidad. Es el conjunto de modalidades adaptivas que el individuo utiliza en su contacto cotidiano con el ambiente en el que se desenvuelve. Engloba singularidad, individualismo, emociones, sentimientos y sensibilidad, que otorga identidad a la imagen. Otros son los trastornos de los humos. Esto es cuando hay a veces en que tu día va bien o va mal. Y eso se refleja en cómo tú te comportas con las personas con las que te estás asociando o con las personas que estás viendo en tu día a día. Dependiendo del ánimo y las emociones en las que estés viviendo en ese instante. Factores psicodinámicos, dominados por fuerzas internas inconscientes, yo, ego y superego. Estos mayormente actuamos de una manera de superioridad cuando logramos un éxito o conseguimos una meta que teníamos prevista, y esto hace que actuemos de una manera de superioridad ante otras personas, pero inconscientemente, ya que pues como algunos dicen, se nos sube el ego, se nos sube los humos y queremos actuar de una manera como si fuéramos inalcanzables, pero esto normalmente es por el rush del momento. Otros son los mecanismos de defensas, que son las formas en que el ego se libera de la ansiedad y controla instintos y emociones o afectos desagradables. Esto va a mano de los factores psicodinámicos. Y por último, son los valores, que esto es la honestidad, la igualdad, la gratitud, el respeto, el amor, que nosotros venimos creciendo y empapándonos de esos valores, tanto en nuestra familia, nuestros amigos o en la escuela. Ahora con el siguiente tema, que es la responsabilidad. ¿Qué entendemos por responsabilidad? Si nos fijamos en el origen etimológico, el significado de la responsabilidad no tiene tanto que ver con las tareas a realizar o las obligaciones, sino con el compromiso. Convertirse en una persona responsable significa ser capaz de tomar decisiones conscientemente, llevar a cabo conductas que persigan mejorarse a uno mismo y ayudar a los demás. Y lo más importante, una persona responsable acepta las consecuencias de sus propios actos y de sus propias decisiones. Según la RAE, es la capacidad existente en todo sujeto activo con derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de sus actos realizados libremente. Una de las mayores preguntas a responder es ¿para qué nos sirve ser responsable? Ser responsable nos aporta muchos beneficios. Te puede ayudar para conseguir tus objetivos y metas en cualquier ámbito de tu vida. La responsabilidad te permite crear valores y te ayuda a dirigir las riendas de tu vida. Ser una persona responsable nos ayuda a ser más honesto, cuando tendemos a decir la verdad y cumplir nuestras promesas. Las personas que nos rodean nos van a creer y nos van a ver como una persona honesta. Ser más autónomos. Asumir las consecuencias de nuestros actos nos ayudará a decidir mejor. Ser personas más confiables. Al ser responsables ganamos la confianza de otras personas. Y pues básicamente ser responsable nos ayuda tanto a nuestra persona como a cómo otras personas nos perciben en sus vidas, ya que pues genera más confianza, más empatía y te da muchas más oportunidades de trabajo. Hablando ahora un poco sobre la responsabilidad moral, la posibilidad de decidir y actuar. El sujeto actúa no como un resultado de una fuerza o coacción irresistible, que no deja al sujeto opción alguna para actuar de otra manera, sino como fruto de la decisión de actuar como quería actuar, cuando pudo haber actuado de otro modo. Condiciones fundamentales para que el sujeto asuma su responsabilidad moral. Una de las condiciones es que el sujeto no ignore circunstancias ni las consecuencias de sus actos, o sea que su conducta tenga un carácter consciente. Esto es que sepa él mismo que a veces sus acciones son de una manera buena o una manera mala, pero que esté consciente de que eso puede pasar.
Otra condición es que la causa de sus actos esté en él mismo y no en otro agente que lo obligue a actuar de cierta forma, pasando por encima de su libertad, o sea, que su conducta sea libre. Esto es de que también sepamos como personas que a veces tenemos un límite y que cuando rebasamos este límite tendremos eh, consecuencias y debemos actuar. Depende de la manera en que nosotros actuamos primero. Por último tema tenemos la conciencia. Se puede definir como el órgano del bien y el mal. Solo cuando ella está presente podemos hablar del bien y el mal. En el sentido moral, refiere al bienestar o daño que podemos causar cuando actuamos conscientemente. El bien moral es lo que conserva, beneficia, mejora, completa o perfecciona la vida humana en relación con un ideal de la misma. El mal la extingue, daña, empeora o reprime su desarrollo pleno. Esto depende de los pensamientos que nosotros mismos tengamos en nuestra vida diaria. Entre los elementos de la conciencia individual e inconsciente que participan en la conformación de los valores éticos morales, podemos mencionar lo siguiente: sistema de normas internalizadas, sentidos de la vida, ideales morales, motivos dispuestos en una determinada jerarquía, etc. Como conclusiones podemos tener que la conciencia moral es la voz interior de cada persona que nos obliga a actuar de una forma a la vez nos dice si son correctas o no. Esto depende mucho en que quede en nosotros mismos, si actuamos de una manera buena o mala, dependiendo de nuestro criterio propio. Otra es que la conciencia es juez de nuestras acciones, ya que sirve de los principios de las personas para juzgarla. El ser humano elige hacer el bien o el mal, es decir, su voluntad depende de su conciencia. Esto es más que nada de que la decisión final queda en nosotros mismos, ya que podemos tener un panorama de todo lo que puede pasar y la manera en que actuamos ya depende de lo que diga nuestra conciencia. El intuicionismo y emotivismo niega que la razón sea el componente fundamental de la conciencia moral, aunque desde posturas muy diferentes. ¿Qué tal? Mi nombre es Roberto Morales Abreu y voy a hablar qué es lo intrínseco de la ética y su tema la conducta, responsabilidad y conciencia. Bueno, empezaré explicando un poco de lo que es intrínseco y se dice que es propio y característico de las cosas que se expresan por sí misma y no depende de las circunstancias. Intrínseco es aquello que es esencial a algo. Lo opuesto de intrínseco es extrínseco. Extrínseco, aquellos elementos que no son esenciales y genuinos de algo. El calor es algo intrínseco del sol y lo mismo sucede con la blancura de la nieve o el ácido del limón. En sí, lo que se puede entender de intrínseco es lo que lo vuelve, un ejemplo, al limón ácido. Eso, lo que es característico, como dije hace rato, lo que es genuino de uno. En este caso vamos a ver qué es lo que vuelve ética, bueno, lo que es intrínseco de la ética. Bueno, en este episodio vamos a hablar sobre la conducta. Entonces empezaremos tomando en cuenta que está relacionada a la moralidad que tiene una persona para comportarse en diversos ámbitos de su vida. Podemos decir que es la forma de cómo una persona actúa, habla, reacciona o es a lo largo de su vida, y cómo esta persona va a desempeñarse en diferentes ámbitos, tanto laboral, familiar, digo, y todo eso va a tener un impacto en su vida, tanto para él como para las personas o la persona que lo vea. Como podemos ver en esta imagen, te digo, aquí podemos ver personas peleando y el niño podremos ir espantado, digo. La conducta que toman, podemos decir si son sus familiares, si son sus papás, es algo que va a impactar tanto para él como para otras personas. Bueno, como segundo punto tenemos a la responsabilidad y dice que es dar cumplimiento a las obligaciones y ser cuidadoso al tomar decisiones o realizar algo. La responsabilidad es también el hecho de ser responsable de alguien o de algo. En otras palabras, responsabilidad significa cuidar de sí mismo y de los demás. En, en respuesta a la confianza de las personas que depositan entre nosotros.
Cuando somos responsables, estamos expresando el sentido de comunidad y de compromiso que asumimos con los demás. Bueno, y también responsabilidad es considerado un valor y una cualidad del ser humano. Se refiere a la característica positiva de la persona a través de la cual son capaces de comprometerse y actuar de una manera correcta. Y aquí, como podemos ver, digo, una niña siendo responsable con sus deberes. Y entonces responsabilidad en sí es algo muy apreciado, porque ser responsable habla bien de la persona tanto de forma laboral como de forma familiar, como en todo ámbito. Ser responsable es muy apreciado. Bueno, en este lado tenemos la conciencia y dice que es la capacidad propia del ser humano de reconocer a sí mismo, de tener conocimiento y percepción de su propia existencia y de su entorno. En, en este sentido, la conciencia está asociada a la actividad mental que implica un dominio por parte del propio individuo sobre sus sentidos, así como una persona consciente es aquella que tiene conocimiento de lo que ocurre consigo y en su entorno, mientras que la conciencia supone que la persona no sea capaz de percibir lo que le sucede ni lo que pasa a su alrededor. La conciencia es algo, podemos decir, bueno y malo, como podemos ver en la imagen, digo, según como las circunstancias lo vaya llevando. Entonces te digo, la conciencia para mí es algo positivo porque pienso antes de hacer las cosas e intento analizar si está bien o está mal, los resultados que me puede proporcionar las cosas que yo vaya a realizar. Todo eso siento que es la conciencia la que me sabes que pues piénsalo, analízalo y verlo y al final realizarlo. Esto sería la conciencia. Y bueno, ya que hablé de todo eso, de la conducta, responsabilidad y conciencia, podríamos decir en conclusión, lo que yo entendí, la conducta, la responsabilidad y la conciencia son lo intrínseco de la ética, ya que, ya que la ética estudia la moral y lo moral es la forma en la que actuamos y también la forma en la que vemos lo que está bien y lo que está mal. Es decir, lo que vuelve intrínseco a la ética es el saber de cómo vamos a juzgar algo, cómo vamos a actuar, siempre siendo, podemos ser responsables y conscientes de lo que vamos a hacer y pues vamos a garantizar nuestros actos que bueno, vamos a intentar garantizar que nuestros actos sean buenos para no perjudicar a otras personas. Y, ¿cómo se llama? Y todo esto va, como repito, va a impactar tanto de forma personal como de forma laboral. Bueno, muchas gracias. Eso sería todo, lo que poco que entendí. Muy buenos días, mi nombre es Ángel Vázquez Valdés y hoy les voy a presentar acerca de la conciencia, la responsabilidad y la libertad. ¿Qué es la conciencia? Según su definición, es el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. Ser consciente implica adquirir un conocimiento de algo a través de la reflexión, la observación, la interpretación o de lo que uno ve, oye, siente, entre otros. Si bien la conciencia incluye ver y oír, en el ambiente laboral y en la vida personal abarca mucho más que eso. Si bien la conciencia implica la percepción y comprensión clara de la información y de los hechos relevantes, y también la capacidad para determinar lo que es importante. Esta aptitud incluye comprender los sistemas y las dinámicas de las relaciones entre las cosas y las personas. Bueno, ahora la responsabilidad, su definición es el deber de asumir las consecuencias de nuestros actos y de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer. Una vez que tenemos claro quiénes somos, debemos ser responsables de todos nuestros actos. Cualquier decisión que tomemos o que no tomemos tendrá repercusiones en nosotros mismos y en los demás y solo nosotros somos responsables de ellos. Cuando somos conscientes y asumimos nuestra responsabilidad es cuando somos verdaderamente libres, ya que nadie decide por nosotros. Es esta la libertad la que nos permite ser diferentes y dar todo lo que somos. Y ahora, la libertad, según su definición, es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás. Hay libertad cuando las personas pueden obrar sin cohesión y opresión por parte de otros sujetos.
Por ello se dice que un individuo está en libertad o actúa en libertad cuando no está en condición de prisionero, sometido a las órdenes de otro o bajo coerción. La libertad conlleva un sentido de responsabilidad individual y social. Por lo tanto, existe una relación entre la libertad y la ética, ya que actuar en libertad no es dejarse llevar por los impulsos, sino con obrar con conciencia en pro del bien propio y común. La relación con esas tres aptitudes se da con la evolución de la especie humana y su capacidad cognitiva de lograr identificar el bien o el mal a través del raciocinio proveniente del cerebro. La esencia de la evolución en el ser humano es el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia. Sin inteligencia no hay conciencia, y sin conciencia no hay discernimiento entre el bien y el mal. Por tanto, hay discernimiento entre las conductas correctas e incorrectas. En consecuencia, cualquier conducta es aceptable y en caso de duda se pone el criterio de la mayoría o el capricho personal. Esta realidad hace que muchas personas vayan por la vida sin mapa de ruta, sin valores, sin criterio y sin sentido común. La inteligencia y la conciencia son fundamentales para el autogobierno de las personas y para la convivencia social. Con solo leyes no se gobierna a la sociedad. Todas las leyes del mundo son insuficientes para controlar a una sola persona, y aún más si ésta no es capaz de controlarse a sí misma. Son demasiadas las conductas absurdas instaladas en la sociedad y en la vida de cada persona, con las cuales nos hemos familiarizado y, de tanto convivir con ellas, las hemos aceptado como parte normal e inevitable de la vida. Así nos hemos acostumbrado a vivir con la muerte, con la corrupción, con la inseguridad, con las drogas y con otras muchas lacras y absurdas, convertido en males endémicos, es decir, en males que han echado raíz en las mentes de las personas y la conciencia social. Todo esto podemos resumirlo en una sola palabra: alineación. El alineado pierde la conciencia, la capacidad crítica, el sentido de la realidad y vive a la deriva, sin rumbo y sin destino y sin responsabilidad.